Queridos cazadores, esta es mi historia. Cuando recordó que mi abuela recién había muerto, se levantó rápidamente de la cama y salió de su cuarto corriendo hacia el baño, el cual la encontró con la puerta abierta y con la luz encendida. La vida es como un libro, y si no viajas, solo lees la primera página. Esta noche, antes de acostarte, reflexiona sobre esas palabras. Tan solo te puedo asegurar una cosa: tu vida nunca será la misma. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Hola a todos, pues lo prometido es deuda. Ya después de 15 días de estar con la cosquillita de saber de qué iba a tratar este episodio, por fin estamos aquí de vuelta para que Pablo nos cuente esa historia que quedó pendiente de hace 15 días. Y pues vamos a ver qué tal se pone el episodio. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias. Pues nada, aquí ya listos para contarles esta historia. Como les había prometido, bueno, no prometido, como les había contado desde hace un par de episodios en el anterior, esta historia estaba destinada, o más bien dicho, estaba pensada en original para ser parte de las historias como relatos aterradores, ¿no? Les doy un poco de contexto. Cuando yo empecé a recopilar estas historias, sentía que me hacía falta una más, pues sentía que el episodio iba a ser muy corto, ¿no? Entonces, me puse ahí como a investigar y todo, y de una persona una amistad que tenemos en común, que no quiso que diera su nombre, me dijo: mira, yo tengo una historia, no es propia, de hecho es una historia que está en internet, nada más que está en inglés, pero es muy buena, es una muy buena historia y creo que podría funcionar un poco con el episodio que quieres armar, ¿no? Entonces, pues ya me la hizo llegar y todo, y es en inglés, pues ya nada más me tomé la libertad de traducirla al español, tratando de dejar más de lo que yo pudiera la historia original. Le cambié alguna que otra palabra para que no sonara tan traducida literal, un poco más enfocada a nuestro idioma, pero para quienes lo quieran leer su idioma original, perdón, voy a ponerles el enlace en los comentarios, la página de Reddit donde está esta historia, y pues ahí la pueden leer, ¿no? La historia se llama El Pasajero o The Passenger. Es una historia breve, una historia corta. No esperen que sea un episodio largo como los que estamos acostumbrados a hacer, pero la historia en sí parece, como lo he dicho ya en repetidas ocasiones, un episodio por sí sola, ¿no? Entonces, doy por inaugurado el primer episodio de una historia. Espero que sea más las que tengamos así. Y pues, no sé si quieres decir algo más. No, pues ya bastante intrigados estamos con la espera que hemos tenido, así que vamos a escuchar tu historia. Ok, me parece muy bien. Como les decía, esta historia se llama El Pasajero o The Passenger. ¿Había alguien más en el auto contigo?, dijo la voz desde algún lugar a mi izquierda. ¿Qué?, pregunté, volviendo lentamente a mis sentidos. ¿Venía alguien más contigo?, preguntó la voz, mientras mis ojos comenzaban a centrarse en lo que me rodeaba. Sí, respondí, dándome cuenta, de repente, de lo que me había pasado. Un pasajero. Todavía estaba aturdido por el aparente accidente en el que me había estado. Estaba parado en medio de un campo cuando llegó la policía, pero no podía recordar lo que había ocurrido. ¿Estás seguro de que alguien más venía contigo? ¿Un pasajero?, preguntó la voz de nuevo. Finalmente, recuperé mis sentidos y me di vuelta para ver a dos policías en el sitio conmigo. Uno de ellos estaba junto a mí,
junto al auto destrozado también, mientras que el otro me apuntaba con una linterna. El oficial que estaba revisando mi vehículo negó con la cabeza al que estaba más cerca de mí. No hay señales de ningún pasajero. ¿Estás absolutamente seguro de que yo estaba solo? Preguntó. Continuó interrogándome, lo cual comenzaba a irritarme. Mi mente estaba muy confusa. Sí, dije en voz alta. De repente sentí que el corazón se me aceleraba. Aunque todavía estaba bastante desconcertado por los acontecimientos, me encontraron vagabundo sin rumbo por el campo. Tenía la certeza de que definitivamente había alguien más en el auto conmigo. De pronto, y sin saber por qué, me levanté y corrí hacia el auto, que estaba volcado sobre las cuatro ruedas junto a un enorme y grueso árbol que se alzaba solo en el campo abierto. Estaba seguro de que los policías, de alguna manera, habían pasado por completo al hombre que yo sabía que estaba sentado junto conmigo en el asiento del pasajero. Tranquilízate, muchacho, dijo el policía que estaba junto al vehículo. Casi esperaba que tomara su arma cuando corría hacia él, pero parecía genuinamente preocupado por mi estado mental en ese momento. Me dirigí a mirar por el parabrisas. Esperaba ver a la persona que había recogido en la carretera sentado en el asiento. Esto resultaría una tarea más difícil de que me había imaginado, ya que el techo del auto y el asiento del pasajero parecían uno solo. Estaba ahí, exclamé, mientras miraba a los policías, que tenían una expresión igualmente confusa. Ok, cuéntanos qué pasó, me preguntó el más alto de los dos. No les pude responder. Recordé haber salido de casa de mi novia y después haber conducido por la carretera, que había recorrido muchas veces antes, pero eso fue todo. De alguna manera, podía describir al hombre que sabía que iba de copiloto, pero no recordaba el momento exacto de haberlo recogido. Tenía una altura y un peso promedio. Le dije al oficial que me había hecho todas las preguntas hasta ahora. Tenía el pelo oscuro grueso y abundante, y una barba tupida. El policía estaba escribiendo en su pequeño bloc de notas lo que recordaba, mientras una ambulancia se acercaba desde el otro lado del campo. Llevaba un tipo de abrigo militar verde, descolorido, con un suéter de lana debajo. Continué mientras un paramédico me cubría una manta, los hombros. Parecía que podría ser una persona sin casa o algo así. Sería un poco sucio, ¿sabes? Mi cabeza comenzó a dar vueltas mientras hablaba. No olía mal, recuerdo. Eso sí, parecía ser una buena persona. En medio de mi descripción del hombre, que aparentemente había recogido a un lado de la carretera, me desmayé. Me desperté con los sonidos de un hospital ocupado. La camilla donde me transportaban recorría un pasillo, mientras los médicos y las enfermeras hacían su trabajo. Todavía estaba fuera de mí, pero al instante reconocí la voz de una mujer que vino corriendo al lado de la cama en la que estaba acostado. Oh, Dios mío, mi madre gritó cuando llegó a mi lado. ¿Está bien? Preguntó. ¿Va a estar bien? Ella gritó más fuerte al personal del hospital que parecía no responder a su consulta. Su hijo va a estar bien, señora, respondió el médico con calma. Se ve mucho peor de lo que es, continuó, antes de que yo cayera de nuevo en la oscuridad. La siguiente vez que abrí los ojos, estaba acostado en una cama, mientras un médico o enfermero enrollaba una bandeja de instrumentos a mi lado. Me estremecí cuando me pincharon con una aguja en el aparentemente desgarro de mi ceja izquierda. Momentos después de la inyección, comenzaron a coser el corte con aguja e hilo. ¡Ay! Me quejé. «Mm», respondió el médico, mientras continuaba tejiendo la aguja a través de mi frente. Todavía puedo sentir eso, dije. Parecía bastante concentrado en su tarea, y mis palabras no parecían registrarse en él. Con los puños apretaba las sábanas de la cama, cada vez que pasaba el hilo a través de mi herida abierta. Después de que terminó, me di cuenta que también sentía un dolor agudo a través del brazo y mi mano derecha. Miré hacia abajo para ver los nudillos destrozados, y mi brazo era de un púrpura intenso, de arriba a abajo. Además, mi meñique izquierdo sobresalía recto, reforzado por una férula de metal. Mi madre estaba sentada junto a la cama.
y sus ojos estaban hinchados y rojos mientras me sonreía. Ella no decía mucho. Supuse que solo quería permitir que el médico hiciera su trabajo sin interrupciones. No pude evitar preguntarme si las palabras que dije mientras mi hija estaba cosida, de nuevo, solo habían estado en mi cabeza. Después de que cerrara el corte de mi ojo, el médico fue a trabajar en la mano. No hubo mucho tanto dolor mientras intentaba curar las numerosas heridas a través de mis nudillos. Todo mi brazo se sentía entumido. Hubo un dolor pulsante ocasional, pero solo cuando intenté moverlo. Tendremos que realizar alguna cirugía reconstructiva en su oído, pero le dejaremos descansar un poco antes de comenzar, dijo el médico, mientras se puso de pie. Alguien más estará con ustedes en breve. Mi madre comenzó a llorar de nuevo cuando habló, y me incorporé para sentir mi oído. De repente me preocupé de que me faltara medio lóbulo o algo así, pero sentí que mi corazón volvía a su lugar cuando pasé por mis dedos por el cartílago ligeramente masticado en la parte superior de mi oreja. No parece que necesite reconstrucción, me encogí de hombros, intentando calmar a mi madre llorosa. Solo quieren ver si pueden colocar la parte que se desprendió, me respondió con una sonrisa. Hablamos de cosas que no recuerdo durante un tiempo, mientras enfermeras y un médico diferente entraban en la habitación. Me revisaron la oreja un poco, antes de que se pusieran a trabajar en su intento de coser la delgada tira de carne que había sido cortada. Al final, no tenían éxito, pero una oreja un poco más delgada era la menor de mis preocupaciones en este momento. Después de unas horas, todas las lesiones habían sido tratadas y solo esperaba a ser autorizado para salir del hospital. Les llevaría un poco más tener todo el papeleo listo, así que me paré para ir al baño, al lado de mi cama. Jesucristo, dije, cuando miré mi reflejo en el espejo. A pesar de que me había limpiado, aún tenía sangre que me cubría la cara, y mi cabello, hasta los hombros en ese momento, estaba enmarañado y sucio. Mi brazo derecho era fácilmente el doble del tamaño del izquierdo, y tenía varios tonos morados, púrpura y azul. No podía ver mi dedo meñique izquierdo a través de las vendas y la férula, pero parecía que pesaba unos cuantos kilos más de lo que solía pesar. Mi oído no se veía tan mal en absoluto. Sinceramente, no sé por qué se molestaron en volver a colocar algo tan delgado, pero supuse que simplemente querían aumentar aún más la ya muy gran factura. Salí del baño para ver a los dos oficiales y a los paramédicos que me habían ayudado en el campo. Ya me estaba preparado para responder a un aluvión de preguntas, pero solo se estaban registrando y querían ver cómo estaba. Los cuatro parecían genuinamente sorprendidos de que mis lesiones fueran tan mínimas. Supongo que tengo mucha suerte, me encogí de hombros. ¿Suerte? Lo tuyo no fue suerte, muchacho. Eso fue un milagro, exclamó el más bajo de los paramédicos. ¿Cómo saliste del coche? El otro preguntó. Simplemente me encogí de hombros. Genuinamente, no recordaba nada de lo que había sucedido desde que dejé la casa de mi novia. Tienes a alguien que te está cuidando, chico, dijo el oficial que me había interrogado en el campo con una sonrisa. Finalmente, me dieron de alta del hospital, con algunas medicinas a comprar y advertencias sobre qué tener en cuenta con mi condición cerebral. Mi madre me llevó a la farmacia y luego de vuelta a su casa para que pudiera vigilarme. Fui a ducharme, pero mis piernas todavía temblaban por los eventos de la noche. Así que me quedé sentado en el baño con agua caliente por un rato. Quería quedarme más tiempo, pero no tardó mucho en que el agua dejara de salir sangrienta y sucia, así que simplemente me sequé y me puse ropa. Después de unos días, mi madre me llevó al taller donde habían llevado mi pobre y demolido Pontiac. Estaba a poca distancia en auto de la casa, pero ella, tanto como yo, queríamos ver lo destruido que había quedado el auto. Mientras caminábamos hacia el pequeño edificio rodeado de vehículos, en muchos estados de desórdenes, un hombre alto y delgado se acercó a nosotros, limpiándose las manos de la grasa y el aceite con una toalla azul. ¿Qué puedo hacer por ustedes, buena gente? El hombre preguntó con una voz áspera pero agradable. Mi madre le contestó que estábamos ahí para ver el auto que se había estrellado en un árbol hace unos días. Ella describió el coche y el lugar donde había sido recogido.
Lamento mucho su pérdida, señora, respondió el hombre, inclinando ligeramente la cabeza. No hay mucho que lamentar, se rió mi madre. A él no le pasó gran cosa, continuó señalándome. El hombre tartamudeó, intentando articular palabra mientras sus ojos se abrían más sorprendido. Después, aún sin decir nada, con la mano nos hizo un gesto para seguirlo. Caminamos por la parte trasera del edificio y encontramos un verdadero cementerio de vehículos golpeados y rotos antes de llegar a lo que quedaba de mi pobre Pontiac. Mi madre jadeó. Yo solo me quedé mirando, con la boca abierta de lo que había delante de mí. Todo el techo del auto había sido aplastado en la parte superior de los asientos delanteros y traseros. No quedaba absolutamente ningún espacio para que una persona, y mucho menos dos, se hubieran sentado. Además de eso, un amplio charco de sangre llenó la consola central y el asiento del conductor, junto con más que cubría el volante totalmente aplastado. Estábamos seguros de que nadie había podido sobrevivir a esto, dijo el mecánico, rascándose la cabeza con la mano manchada de grasa. Días después, recibimos el informe policial del accidente que había ocurrido esa noche. Según investigaciones, había perdido el control de mi coche debido a las severas condiciones climáticas, aunque no recuerdo más que una lluvia ligera. Parece que mi vehículo se volcó en la curva cerrada y se dice que envolvió el techo alrededor del árbol grueso, aplastándolo sobre él. El parabrisas había destrozado mis nudillos, que todavía sostenían el volante, mientras que el soporte de la ventana aplastaba mi dedo meñique izquierdo. Las heridas en mi ceja, oreja y brazo derecho parecen haber sido del quemacocos mientras me estrellaba. Se asumió que así fue como salí del auto. El concepto todavía sigue siendo un poco cuestionable para mí, ya que las lesiones en mis manos implican que todavía estaba sentado en el asiento del conductor mientras el techo se aplastaba sobre la silla en la que estaba yo sentado. ¿Cómo es que entonces salí a través del quemacocos? Mi madre y yo nos quedamos desconcertados por los eventos durante mucho tiempo, hasta que otra pregunta se me ocurrió. ¿Cómo supiste a qué hospital tenías que ir esa noche? Le pregunté a ella. Esto pasó en la época en la que los teléfonos celulares aún no eran tan comunes, y su dirección no estaba indicada en mi licencia de conducir, ni tenía ninguna información de contacto conmigo. Ella me contestó que un hombre había venido a llamar a la puerta esa noche lluviosa. Le dijo que su hijo había tenido un accidente y que se dirigiera al hospital mientras hablaban. Cuando le pregunté su descripción, ella me dijo que se trataba de un hombre de tamaño promedio, con el pelo oscuro y desordenado y una barba gruesa. Llevaba una chaqueta de estilo militar y un suéter grueso debajo. Para cuando agarró las llaves del auto y se puso un abrigo para salir por la puerta, no había señales del extraño, del que no pensó nada hasta que yo le hice mi pregunta. El accidente ocurrió en el otoño del 98. Algunos detalles seguramente los he perdido a los ojos de mi mente a lo largo de los años, pero todavía tengo recuerdos de ese pasajero esa noche. Recuerdo vagamente una conversación que tuvimos mientras conducía por la carretera, aunque no recuerdo ni una sola palabra de lo que hablamos, ni el accidente en sí. Se puede discutir que me lo imaginé todo, o que el tipo se bajó antes de llegar a la curva pronunciada. Incluso hay gente que piensa que él podría haber sido el responsable del accidente en primer lugar, pero dudo mucho de que haya sido así. No sé si alguna vez tendré respuestas a lo que realmente pasó esa noche, hace más de 20 años, pero si alguna vez vuelvo a ver al extraño con el abrigo verde descolorido del ejército, creo que le debo mi vida y mi gratitud. Pues está muy buena la historia. De esos, no sé, me quedé pensando como de esos ángeles de la guarda que tienes cuando Cuando- tienes alguna situación Ujú. difícil. Pues sí, la persona que lo ayudó a salir del coche y la persona que le fue a ayudar a avisar a su mamá del accidente. Entonces, pues, ¿qué fue? ¿Quién sabe? Pero Bueno, todo pareciera indicar que es la misma persona. sí, Ahora, se me olvidó mencionarles que la historia es, aparentemente, la persona que la cuenta dice que es real, no es ficción, sino es algo que a él le sucedió en la vida. Y pues por como se dieron cuenta,
les había dicho que es en inglés y todo, entonces ahí como que la traducción luego me falló un poquito, pero vaya, se respetó toda la historia en sí, ¿no? La verdad es que me recuerda a muchos relatos, e incluso hay uno que otro video también circulando en la red donde al parecer ángeles guardianes nos están cuidando y que evitan accidentes o que evitan no tanto el accidente, sino que la persona fallezca, Ujú. sobre todo en accidentes como en este caso donde prácticamente el auto queda destrozado, aplastado y vi cómo salió. Ya ves que dice la historia que pues a través del parabrisas, pero no del parabrisas del El quemacoco, Camacoco. Ujú. ajá, lo cual tendría hasta cierto punto lógica o explicaría un poco el por qué sobrevivió. Pero como dice, bueno, entonces las heridas de los nudillos, la sangre en el tablero, o sea, hay muchas cosas que Que no no concuerdan, cuadran. que no cuadran exactamente, ¿no? Pero bueno, pues la verdad es que pensé que iba a ser más corta de lo que fue. Yo cuando la leí, la leí como, desde un De principio me corrido. atrapó, que dije, ah, está cortita, pero vale mucho la pena porque es una historia bastante completa si lo quieres ver así, Ujú. pero creo que las dos son un poquito más largas de lo que esperaba. Pero muy buena, la verdad estuvo muy buena y valió la pena que la hayas dejado para un episodio en particular, solita. Sí, sobre todo que si la hubiéramos incluido, hubiera sido un episodio bastante largo el anterior, Sí, que me ajá. tocó a mí decir, a platicar más dicho, entonces sí, sí, creo que sí. Creo que no me equivoco al decir que esta historia vale la pena que esté sola en un solo episodio, ¿no? Sí, Pues nada, Mike, muchas gracias y pues continúa despidiéndonos ya para dar por finalizado este episodio. pues muchas gracias por estar nuevamente en un episodio más con nosotros. En los últimos dos no los hemos mencionado, entonces recuerden que bueno, tenemos nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros. En X, Casa Historias P, y en Facebook, Cazadores de Historias, el podcast. Y bueno, ya saben, en todas las plataformas de audio donde normalmente nos escuchan. Igual tenemos ahí el canal de YouTube por si lo quieren escuchar por ahí. Y no dejen de mandarnos sus historias, cazadores de historias podcast @gmail.com. Y bueno, sigan compartiendo el podcast, los episodios con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares, para que, bueno, más personas nos escuchen y de la misma manera podamos obtener más historias para seguir con más episodios. Así que pues muchas gracias por estar con nosotros. Los dejamos ir a descansar y nos estaremos escuchando dentro de 8 días, el próximo jueves, con historias nuevas o con un nuevo episodio de Cazadores Historias, el podcast. Así que nos vemos y nos estamos escuchando. Hasta luego, muchas gracias. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.